Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Hoy tenemos un mensaje, hermanos, basado en el capítulo 10 del libro de los Hechos. El capítulo 10 del libro de los Hechos es muy interesante. Me gustaría que al finalizar este sermón, finalizando este servicio, cada uno de ustedes en casa pueda tomarse, no la molestia, porque eso no es una molestia, ¿no? Sino por sumo gozo, tener el tiempo, separar el tiempo de leer este capítulo completo. Aquí el Señor nos va a relatar y nos va a mostrar cómo hay un proceso evolutivo en la constitución de la iglesia. Nosotros sabemos que la iglesia en un inicio estaba conformada solamente por judíos conversos. Pero aquí vamos a ver ahora, creo que la hermana Eunice tiene el texto, el capítulo 10, el versículo 9 al versículo 16 del libro de los Hechos. A ver si pasamos lectura. Me dicen, por favor, si está ahí en la pantalla. Sí, ahí lo puedo ver. Ustedes también pueden leer. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro, del versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, como les decía hace un momento, el tema que vamos a compartir en esta noche, o el título, tiene por nombre: La salvación alcanza a los gentiles. Cuando hablamos de gentiles, estamos hablando de todo tipo de persona que no es de origen judío, que no es de la raza semita. Como les decía, la iglesia en un principio se constituyó por judíos conversos y hubo un proceso dentro del anuncio o de la evangelización de la verdad divina. Y la iglesia fue creciendo, hermanos. Al comienzo, como les dije, solamente con hermanos de la fe judía. Cuando vemos el libro de los Hechos, que para algunos también le llaman los Hechos de los Apóstoles, porque es uno de los textos bíblicos en los cuales el Espíritu Santo se manifiesta y se ve mayor actividad del poder divino de Dios a través de los apóstoles, vemos de que cuando se reunían en el aposento alto, en capítulo 1 y 2 del libro de los Hechos, ellos estaban esperando algo que el Señor Jesús, antes de ascender, les había dicho: que no se fueran de Jerusalén, sino que se quedasen allí juntos, esperando la promesa del Padre, haciendo alusión a la venida del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que se reunían 120, todos de origen judío. Más adelante, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos y ellos son bautizados con el poder de lo alto, con la evidencia del hablar en lenguas, y la gente de Jerusalén quedó atónita, perpleja al ver este hecho, esta circunstancia maravillosa. El apóstol Pedro se pone de pie y empieza a predicar, y con esa predicación que Dios colocó en su corazón, se convirtieron 3,000 personas al evangelio, a la iglesia. Y luego de todo esto, el apóstol Pedro una vez más se pone de pie y predica a los varones israelitas, a los varones judíos, y aquel día también se convierten 5,000 personas más. Hasta ahí, hermanos, estamos hablando alrededor de 8,000 personas y muchos más que habían creído en el evangelio del Señor Jesucristo. Pero en este capítulo, el capítulo 10, marca un precedente, un hito dentro de la historia de la iglesia, de la constitución de la iglesia.
porque nos va a relatar dos visiones. Una, la que acabamos de leer, cómo Dios se le presenta al apóstol Pedro por medio de un éxtasis, una visión, un hecho sobrenatural, y Dios le muestra algo, ¿no? Cuando Dios te muestra algo, tiene un propósito, tiene una interpretación, la cual hay que pedir a Dios. Entonces, antes de ello, en el capítulo 10, al iniciar, nos muestra la Biblia, nos relata la vida de un hombre, un varón llamado Cornelio. Y cuando leemos el versículo 1 del libro de los Hechos, el capítulo 10, nos dice que había en Cesarea un varón llamado Cornelio, que era un centurión de la compañía romana, una compañía militar llamada la Italiana. Ahora, el nombre de esta ciudad Cesarea era en honor al César, ¿no? Que era el emperador de Roma. Y esta compañía militar que se encontraba en Cesarea, que era una ciudad que pertenecía a la provincia de Judea, era la más importante, era una de las más fieles al emperador romano. Esta compañía a la vez también era una de las más detestadas y una de las más odiadas por los judíos, por el pueblo judío, porque recordemos de que el pueblo de Judea estaba oprimido por el yugo romano y ellos eran coaccionados, eran obligados a pagar tributo al César. Entonces, de alguna manera, eran mal vistos. Pero la Biblia dice que este varón centurión, y un centurión era un alto oficial dentro de la compañía militar romana, la palabra centurión viene de la palabra latina centuria, que significa 100. Pero por historia sabemos que un centurión era el comandante o el capitán de alrededor de 80 soldados romanos. También se le denominaba legionario. Ahora, nosotros vemos de que este hombre, que no era judío, este hombre era gentil, o sea, quiere decir que era un hombre no judío, de cualquier otra nación, de cualquier otra etnia, pero en este caso era romano. Y la Biblia nos dice que este varón era piadoso, era considerado justo, era un varón temeroso de Dios y era un hombre que oraba en todo tiempo y que entregaba limosnas al pueblo. De tal manera que el pueblo lo amaba. Y era algo raro porque se supone que él tenía que ser detestado, siendo un alto mando militar romano. Pero el pueblo judío amaba a este hombre porque la Biblia nos dice de que este varón era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Entonces, también él había ganado adeptos para poder abrazar la fe judía. Si bien es cierto, él no podía mantener la liturgia judía, no podía mantener los rituales judíos que demandaba la ley mosaica, sobre todo el asunto de la circuncisión, porque no era judío, pero sin embargo este hombre amaba a Dios. Este hombre amaba a Dios no solo de palabras, sino también con sus hechos, porque este hombre se desprendía de lo que tenía para compartir con los demás. Y dice la Biblia, en estos primeros versículos del capítulo 10 del libro de los Hechos, que un ángel de Dios se le presentó a Cornelio cuando él estaba orando, cuando él estaba en su aposento, en la intimidad con el Dios de los judíos. Hermanos, qué interesante de que un hombre de contexto politeísta, porque recordemos que los romanos eran politeístas, la palabra politeísmo significa adorar a diferentes dioses, adorar a varios dioses, y recordemos que los judíos eran monoteístas, porque el monoteísmo adora un solo Dios. Nosotros somos monoteístas porque adoramos a un solo Dios. Entonces, Cornelio se asombra con la presencia de este ángel que entra a su aposento y temeroso de Dios, dice, ¿qué es, Señor? O sea, pidiendo cuál es la razón por la que este ángel me visita. Y el ángel le dice, aquí en el versículo 4 del capítulo 10, le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hermanos, qué maravilla. Un hombre que no conocía aún al Señor Jesucristo. Un hombre que aún no había escuchado el evangelio de salvación, pero que sí había oído del Dios de Israel, había oído del Dios de los judíos. Hermanos, él tenía una comunión con este Señor, con este Dios, el Dios de los cielos, el Dios creador, el Dios de la vida. Y Dios, en respuesta a sus oraciones y a sus acciones, envía a este ángel y le dice, Cornelio, tus oraciones,
y tus limosnas han subido para memoria de Dios. Han subido con un olor fragante a la presencia de Dios. ¡Wow! Yo imagino la forma en que este hombre quedó perplejo, atónito, porque había una respuesta directa de lo alto. Y le dice que envíe hombres para que vayan a Jope. El apóstol Pedro, cuando recibe esta visión que leímos al principio, se encontraba en Jope. Y le dice el ángel, envía hombres que vayan a Jope y que busquen a un tal Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, y que está en la casa de un tal Simón curtidor. Un curtidor era de aquellos que curtían cuero, pieles de ganado, y que habitaba cerca al mar. Ahora, la distancia entre Cesarea, que era la ciudad de esta compañía romana, donde se hallaba Cornelio y donde tuvo esta visión, hacia Jope era más o menos 48 kilómetros. 48 kilómetros de distancia, hermanos, ya que la gran mayoría de nosotros estamos aquí en Chorrillos, es como que tendrías que irte desde aquí hasta Ancón. Esa es la distancia, un promedio, desde Chorrillos hasta Ancón, alrededor de 45, 48 kilómetros. Entonces, Cornelio, fiel y obediente a la visión y al mandato divino, envía, dice, a 2 de sus criados, a 2 de sus siervos y a un soldado devoto. Quiere decir de que ya había ganado adeptos. Este centurión romano ya tenía un fiel compañero, un soldado romano que también amaba la ley judía y amaba al Dios de los judíos. Entonces estos 3 hombres se dirigen hacia Jope. Imagino que el camino fue más de un día, quizás un poco más. Recordemos que no había vehículos como en nuestros tiempos. Pero cuando ellos están llegando a la casa de Simón el curtidor y donde estaba también el apóstol Pedro, la Biblia dice que Dios le muestra a Pedro una visión. Pedro subió a la azotea a orar. Y cuando estaba orando, dice que le sobrevino un gran hambre. Tenía mucha hambre, que mientras le preparaban algo de comer, él se afianzó, abrazó el momento de la oración, y en ese momento Dios le muestra un gran lienzo que desciende del cielo, estando él en éxtasis. Y este lienzo grande, que era sostenido de 4 puntas, venía hacia él. Y en este lienzo había toda clase, dice la Biblia, de cuadrúpedos, toda clase de animales, reptiles y animales volátiles, toda clase de aves. Y la Biblia dice que le sobrevino una voz, que más adelante vamos a identificar esta voz. Era la voz de Dios, el Espíritu Santo, porque el mismo Dios Espíritu Santo se comunica con Pedro y le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro, siendo un judío de la circuncisión, porque recordemos que Pedro es el apóstol de los judíos, y más adelante vamos a ver la vida de Pablo, que es llamado el apóstol de los gentiles, porque Pablo recibe ese ministerio de llevar el mensaje de salvación al pueblo gentil, y nosotros, hermanos, también somos gentiles. Pedro se niega a comer estos animales y le dice: no, Señor. Mira la negativa de Pedro ante una orden divina. Mira la diferencia con Cornelio, que siendo un gentil, cuando él recibió la visión, él preguntó: ¿qué es, Señor? Y Pedro dice: no, Señor. Pareciera que las cosas se invierten y pareciera que Cornelio es el judío y que Pedro es el gentil que se resiste a un mandato divino. Sucede de que Pedro le dice: Señor, y Pedro tenía su argumento, y le dice: porque ninguna cosa común he comido jamás. Y Dios le dice: Pedro, no llames común o inmundo a lo que yo he limpiado. Ahora, ¿qué sucedía, hermanos? Cuando nosotros revisamos los textos del Antiguo Testamento y revisamos el libro de Levítico en el capítulo 11, usted va a ver una lista, una relación de animales que Dios había prohibido para el consumo humano. Vemos en el capítulo 11 de Levítico que Dios había permisibilidad para alimentos que vengan de animales que tengan pezuña hendida y que rumíen, por ejemplo, la vaca. Pero Dios había prohibido animales que tengan pezuña hendida y que no rumíen, o que rumíen y no tengan pezuña. Por ejemplo, el cerdo,
el conejo, el camello, la liebre, son animales que hasta el día de hoy se consideran como no kosher. La palabra kosher o kosher significa puro. Entonces, y para la ley judía, cuando algo puro se juntaba o se mezclaba con algo impuro, también se constituía impuro o común. Y para que venga un proceso de purificación tenía que pasar por un ritual de limpieza. Entonces, la Biblia nos dice que en este lienzo que Pedro ve en la visión, había toda clase de cuadrúpedos. No dice que todos eran inmundos, sino que había toda clase de cuadrúpedos y también de aves y reptiles. Y dentro de las aves podía haber aves que eran kosher y otras que no eran kosher. Por ejemplo, las aves que la Biblia nos prohíbe en el capítulo 11 de Levítico son el águila, el gallinazo, el búho, la lechuza, la gaviota. Son aves que no son aptas para el consumo humano. Nosotros ahora entendemos que la mayoría son carroñeras. Pero Dios tenía un propósito, ¿no? Para cuidar la salud del ser humano. Entonces, cuando Pedro mira en esta visión a los animales puros, porque dice que había toda clase de animales, los puros y los impuros mezclados, para Pedro de antemano todos ya eran inmundos, todos eran impuros, todos eran abominables. Y Pedro se resiste, se rehúsa al mandato de Dios y le dice, no, porque jamás he comido una cosa inmunda. Y Dios tenía un propósito, hermanos, en esta visión. Dios le quería mostrar algo, porque Dios le dice, no llames común o inmundo lo que yo he limpiado. Hermanos, en otro tiempo, nosotros también éramos inmundos delante de la presencia de Dios. Cuando Dios nos llamó a su presencia, cuando Dios nos llamó para ser parte de su iglesia, nosotros vivíamos en un contexto de vida perdido, envueltos en nuestros delitos y pecados. Y cada uno de nosotros llegó a Dios en una circunstancia diferente. Algunos llegaron a Dios por amor, porque les encantó el mensaje, porque fueron conmovidos, porque Dios los tocó en ese momento y creyeron y su fe se avivó y vinieron a Dios en un momento de alegría, de gozo. Pero otros llegaron a Dios por dolor, en una circunstancia terrible, quizás en algún momento de necesidad, de repente cuando su matrimonio estaba en un proceso de ruptura, o de repente cuando perdieron un familiar, o quizá cuando alguien en casa estaba pasando alguna enfermedad. Llegaron en un momento difícil a la presencia de Dios, en un momento de dolor, de necesidad. De repente en casa no había trabajo, no había alimento, o de repente como hoy estamos atravesando. Porque en este tiempo de la pandemia mundial, muchísima gente está abrazando nuestra fe. Muchísima gente que se resistía a creer en el Dios de Israel hoy está creyendo. Porque en medio de la necesidad, en medio de la tormenta, en medio de la turbulencia, ellos están recibiendo un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza. Hay una voz de lo alto que les dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar de esta situación. Entonces, muchas personas llegaron a Dios por dolor y otros por amor. Pero sea cual sea la forma, nosotros ahora somos constituidos parte de la iglesia de Dios, siendo no judíos, y recordemos que la salvación vino para los judíos. Cuando leemos el capítulo 1 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, dice el Señor que a los suyos vino, y recordemos que Jesús era judío, pero los suyos no le recibieron, pero más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, el Señor les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y ellos somos nosotros, los que estamos aquí. La salvación se dilató, no solamente se quedó en Judea, sino fue para todo el mundo, para toda la humanidad. La promesa que Dios le dijo a los apóstoles en el capítulo 1 de Hechos, en el versículo 8, Dios le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando vemos el capítulo 8 de Hechos, vemos que el Evangelio llegó a Samaria. El Evangelio ya estaba en Jerusalén, ya estaba en tierra de Judea, pero en el capítulo 8 Felipe va y lleva el Evangelio a los samaritanos. Y ya estaba Jerusalén, Judea, Samaria, y faltaba hasta lo último de la tierra, las demás naciones.
Y Dios empieza por la nación que más oprimía a Israel, por Roma. Y empieza con una familia romana. Y dice la Biblia de que Pedro va comprendiendo la visión. Se hizo 3 veces, hermano. Esta visión se repitió 3 veces. Y yo no sé por qué siempre el número 3 se asocia o se relaciona con el apóstol Pedro. Recordemos cuando él negó al Señor Jesucristo, el Señor Jesús le dijo que el gallo no cantará hasta que me niegues 3 veces. Y recordemos cuando también el Señor le interrogó a Pedro y 3 veces le tiene que preguntar: Pedro, ¿me amas? Y ahora Dios se manifiesta a Pedro y también le muestra la visión 3 veces. ¿Qué pasaba con Pedro? Pues que el número 3 o la tercera vez quiere decir de que es para confirmar la veracidad de esta visión y el propósito que Dios tenía por medio de esta visión. Y esta visión, hermano, representa la salvación que va a alcanzar al pueblo gentil, al mundo entero, porque la salvación es para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Mientras Pedro termina de presenciar o visionar lo que Dios le había mostrado, Dios le habla y le dice: Pedro, sal a la puerta porque hay 3 varones que han venido a buscarte. Pedro, obediente, sale a la puerta y efectivamente habían 3 varones: el soldado fiel, aquel soldado devoto, con 2 de los siervos de Cornelio, el centurión. Pedro los hospeda en aquella casa de Simón el curtidor y luego salen y parten hacia Cesarea. Cuando revisamos los demás versículos del capítulo 10, vamos a ver de que Pedro llega hacia la casa de Cornelio. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Cornelio había convocado a sus allegados, había convocado a sus parientes, a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos, a todos aquellos que quería compartir. ¿Quién venía? Venía Pedro, al que Dios había mostrado en visión y que Dios tenía algo para él, porque Dios le dice a Cornelio: él te dirá lo que tienes que hacer, lo que es necesario que tengas que hacer. Cornelio era acepto a la presencia de Dios por sus oraciones y sus limosnas, pero le faltaba algo. Le faltaba reconocer el nombre de Jesucristo, el conocimiento de la persona de Jesucristo. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. La salvación no está en el nombre de ninguna otra persona, ningún otro personaje de la historia que haya podido formar o ser el gestor o levantar alguna religión. No es Mahoma, no es Buda. Hermanos, es Jesús. Jesús es la salvación para nosotros. Y cuando Pedro entra en Cesarea, a la casa de este centurión, y que un centurión era un personaje reconocido, un personaje respetado en la sociedad judía, incluso también por su posición socioeconómica, porque ellos eran muy bien pagados, hermanos, trabajaban directamente para el Imperio Romano, recibían órdenes directamente del emperador. Y acá sucede algo, ¿no? Dice que cuando Cornelio invita a Pedro a ingresar a su casa, lo primero que hace Cornelio es arrodillarse a los pies de Pedro, y la Biblia dice que lo adoró. Y Pedro, al ver este escenario, le toma la mano, lo levanta y le dice: no hagas esto, porque yo mismo soy hombre. Hermanos, la Biblia es sabia, la palabra de Dios es sabia, y se adapta y se contextualiza para todo tiempo. En estos tiempos hay muchísima idolatría. Hay muchísima gente, por ejemplo, en la Basílica de Roma, en el Vaticano, donde hay una estatua enorme de los que ellos consideran el primer papa, a Pedro, donde la gente llega y se postran hasta esta imagen y besan los pies, y aún el mismo papa y los obispos, los cardenales, se postran ante esta imagen y besan los pies de una estatua, hermanos. Pero si el mismo Pedro, estando en vida, se rehusó a que lo adoren, porque él le dijo: adora a Dios, porque yo mismo soy hombre. Hermanos, esto se tendría que aplicar para estos tiempos. La gente tendría que desechar la idolatría, ese pensamiento mundano, que creer de que hay otro intermediario que puede hacernos un milagro. La Iglesia Católica enseña como doctrina que a Dios, a través de María y de los santos.
pero la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Y Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único camino a la salvación, el único camino al Padre, hermanos. Pero la maravilla de que cuando Pedro entra a esta casa, continuemos con el relato, vio muchísima gente. Y Pedro no había ido solo. Pedro había ido, dice la Biblia, con los hermanos de la circuncisión. Eran aquellos que querían judaizar a la iglesia. Pero recordemos que Jesús, estando en su ministerio, muchas veces refutó el pensamiento y la doctrina de los fariseos y de los saduceos, que también querían oprimir al pueblo con el legalismo. Porque Dios le decía a los fariseos hipócritas, porque ustedes amontonan cargas sobre los hombros de los hombres, que ni aún ustedes pueden moverlas. Entonces ellos cargaban a los hombres con mandatos que ya no estaban fundamentados en la Torá, en la ley de Moisés, sino más bien en la tradición de los hombres. Hermanos, y Pedro le dice a Cornelio, ¿para qué he venido? Y Cornelio le relata lo que le había acontecido cuando él estaba orando en su habitación a la hora novena. Y la hora novena, hermanos, es importante. Recordemos que la hora novena es la hora de que los judíos subían a orar al templo. Y en este contexto, hermanos, este hombre, siendo gentil, siendo romano, también quería abrazar la costumbre judía y orar a esa hora, a la hora novena, que para nosotros vendría a ser las 3 de la tarde. Y Pedro, entendiendo el propósito de Dios, empieza a predicarles el evangelio de salvación. Empieza a manifestarles y a presentarles a la persona del Señor Jesucristo, el ministerio del Señor Jesucristo, cómo él anduvo haciendo milagros, liberando a los endemoniados, resucitando muertos, y cómo él fue traicionado, y cómo él fue crucificado en la cruz, y cómo él también resucitó el tercer día. Y ellos creyeron. Y la Biblia dice que mientras ellos aún oían el mensaje, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Así como al principio, en el día de Pentecostés, también el Espíritu Santo cayó sobre ellos, sobre los gentiles, sobre la gente que no era judía. Hermanos, y Pedro dijo, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que se complace en toda aquella persona que le busca, y sea de cualquier nación, de cualquier nacionalidad, hermanos. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene sobre los hermanos congregados, todos judíos, y luego todos aquellos que presenciaron este acontecimiento, también eran judíos, pero venían de los confines del mundo antiguo. La Biblia dice que entre ellos habían personas que se habían congregado por la fiesta del Pentecostés, que era una fiesta judía, y venían de Capadocia, del Ponto, de África, venían de Egipto, venían de Creta, venían de Arabia, venían de Asia, venían de diferentes lugares, hermanos. Venían de Mesopotamia, venían de Persia, pero eran judíos. Y ellos fueron los que creyeron en el primer mensaje evangelístico de Pedro cuando se convirtieron 3,000 personas en Jerusalén. Pero ahora el mensaje de Pedro ya no era para judíos, sino para romanos. Y Pedro no podía concebir esto, porque él tenía la concepción de que la salvación solamente era para el pueblo de Israel, porque Israel esperaba un Mesías. Israel esperaba al Hamashiach, al Cristo, y Jesús era el Cristo. Pero Dios le está mostrando aquí que la salvación no solo era para los judíos, que Jesús no había muerto solo por los judíos, sino que Jesús había muerto por toda la humanidad, por mí y por ti. Amén. La gloria sea para nuestro Dios, amados hermanos. Y es así como la iglesia va ganando adeptos, ya no solamente prosélitos al judaísmo, sino adeptos para abrazar el evangelio de salvación, nuevos cristianos, nuevos creyentes. La iglesia empezaba a formarse, a constituirse de judíos y de gentiles. De tal manera que el evangelio fue predicado a todas las naciones. Hasta el día de hoy, hermanos, hay un marco misiológico, hay un marco evangelístico que cada uno de nosotros tiene que cumplir.
El Señor Jesucristo dijo que nosotros hagamos discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya para este entonces, el apóstol Pedro había comprendido, pero Dios levanta a un varón, Dios levanta a un hombre llamado Saulo de Tarso, y el capítulo 9 del libro de los Hechos relata su conversión. Y nosotros ya sabemos quién es el apóstol Pablo, también llamado el apóstol de los gentiles, porque Pablo es el que emprende viajes misioneros a diferentes ciudades de Asia y de Europa y de África, del mundo antiguo. Y Pablo es el que lleva el mensaje a Éfeso, a Tesalónica, ciudades griegas, lleva el mensaje a Colosa, a Filipos, y la iglesia va creciendo, y nosotros vemos cómo el apóstol Pablo se apasionaba por llevar el mensaje de salvación a aquellas naciones politeístas que tenían muchísimos dioses, pero no presentaban un Dios santo y puro como nuestro Dios. Así que, amados hermanos, la misión que tuvo Pablo y la visión que Dios le mostró a Pedro también es para nuestros días. Porque toda esa cantidad de animales que se presenciaban, puros e impuros, representaba también toda la humanidad, los gentiles y los no gentiles. Así que, amados hermanos, nosotros confiemos de que la salvación llegó a nosotros por la gracia y la misericordia del Eterno, y que Él va a ir preparando nuestra vida, nuestro camino. Si bien es cierto, al comienzo nos es difícil, al comienzo tropezamos, al comienzo cometemos muchos errores, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y la Biblia dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y hermanos, nosotros creamos que un día le veremos cara a cara, pero nosotros tenemos que mantenernos en esta fe. Resistir, hermanos. Si ahora nosotros vemos por noticias, por las redes sociales, mucho acerca del nuevo orden mundial, de estas conspiraciones que se están levantando, de la implantación de los microchips, de las nuevas vacunas, que nos quieren hacer parte, ¿no?, del futuro gobierno del anticristo. Hermanos, nosotros tenemos que mantenernos firmes. Ya el tiempo dirá si era verdad o no era verdad todas estas noticias. Pero lo que nos debe interesar a nosotros es mantenernos en obediencia y santidad delante de Dios. Así como Cornelio, sin ser judío, él perseveraba en la oración y mostraba su fe con sus acciones, entregando a las personas necesitadas, porque era un hombre que entregaba limosna, se desprendía de lo suyo. Y eso a la iglesia aún nos falta, hermanos. La iglesia del primer siglo, dice la Biblia, que tenían todas las cosas en común, se desprendían de sus bienes, vendían sus propiedades, lo traían a los pies de los apóstoles, compartían el pan con sencillez de corazón. Hermanos, era algo que aún la iglesia de hoy no ha alcanzado, pero nosotros estamos en el proceso. Dios va visitando su pueblo de avivamiento en avivamiento, pero nosotros tenemos que estar con los sentidos espirituales agudizados para poder entender y escuchar la voz de Dios y el momento en que Dios quiere tratar con nosotros. Y recordemos, cuando Dios nos diga algo, tenemos que decir amén. ¿Qué es, Señor? Muéstrame qué es lo que tenemos que hacer y no resistirnos. Amén. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo.